Bueno, vamos a dar inicio. Gracias por esperar unos minutos. Estábamos probando el PowerPoint. Voy a silenciar. Ahí está, para que no se repitan las voces. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Primero agradecerle a Graciela Villanueva Verdot por hacer este cambio medio de último momento, pero bueno, las circunstancias no eran las más adecuadas para hacerlo de forma presencial, así que decidimos mantener el día y hacerlo, pero bueno, de forma virtual. Obviamente hubiese sido mucho más lindo encontrarnos presencialmente. Pero bueno, después puedes contar por dónde vas a estar, porque quizás también te pueden ir a ver. Sí, sí. En otros lados, sí, claro. Exacto. Bueno, simplemente quería agradecerles a las y a los que se sumaron. Y bueno, decirles que estas son actividades que estamos organizando desde el Instituto de Lingüística. En este caso es una actividad que organizó el equipo de Alejandra Vitale, que ella ahora está en SAEL, está en San Juan. Pero bueno, Nicolás Chavarino va a ser quien modere y coordine esta conversación. Y a las que no siguen las redes del instituto, los invito a seguirlas para enterarse de otras actividades y talleres y conversatorios que estamos organizando durante este año. Así que bueno, muchas gracias de nuevo, María Graciela, y te dejo a Nicolás para que sigas vos. Perfecto, muchas gracias, Gilda. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Graciela, por haber aceptado este cambio. Realmente era quizás muy complicado para la asistencia poder estar presencialmente, así que y muchas gracias para los asistentes también. Así que bueno, damos inicio entonces a al diálogo. Presento a Graciela entonces. María Graciela Villanueva Verdot es doctora por la Université Paris III Sorbonne Nouvelle. Es profesora de literatura hispanoamericana de la Universidad Paris de Créteil, departamento de Langue Romaine. Integra el comité ejecutivo de l'École Universitaire de Recherche, Francophonie et Plurilinguisme Politique des Langues, y es responsable del eje Communauté Imaginaire et Politique des Langues. Bueno, en este caso va a dialogar con nosotros acerca del programa de máster y doctorado de EURFRAP, que funciona en la Universidad de Paris-Créteil. Estos programas EUR son École Universitaire de Recherche, son programas especiales financiados por fondos europeos para desarrollar investigación y formación de investigadoras e investigadores. Sí, esta escuela FRAP está dedicada a las francofonías, los plurilingüismos y las políticas de las lenguas. Así que ya le doy la palabra a Graciela. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, gracias, Gilda, y gracias a todos los presentes en un día un poquito complicado. Bueno, primero yo me presento, yo soy argentina, como pueden escuchar y pueden oír cuando digo tres palabras. Hace muchísimos años que vivo en Francia, hace 35 años que vivo en Francia. Antes de irme a Francia, yo hice mis estudios de grado en la universidad y en el profesorado. Yo soy egresada del profesorado Joaquín B. González y de la UBA, de la carrera de letras. También hice la primera maestría que creó Elvira Arnoux en el profesorado, fue la primera versión, en la maestría en Ciencias del Lenguaje, y trabajé en la cátedra de semiología, trabajé en comunicación, trabajé en teoría literaria. Trabajé antes de irme en todas esas cátedras, en el principio, en la reorganización de la universidad después de la dictadura. Que también es lo que explica que yo haya hecho dos carreras, el profesorado y la universidad, porque yo empecé la carrera en la época de la dictadura y era bastante difícil estudiar en la universidad, y el lugar que a mí me acogió y me formó fue el profesorado, donde estaba Enrique Pezzoni y una serie de personas que pudieron subsistir en el profesorado cuando la facultad era un lugar muy difícil. Después, bueno, la facultad, por supuesto, también me dio muchas cosas. Y bueno, yo me fui a vivir a Francia y allí hice mi doctorado. Lo hice en la Université de la Sorbonne Nouvelle, y un doctorado en literatura, pero que trabajaba ya sobre la imagen del extranjero en la literatura argentina en la época de la inmigración masiva. O sea que siempre tuve
en cuenta esta extranjería y esta pluralidad de lenguas. Siempre el lado lingüístico estuvo muy fuerte en mi formación, y de hecho seguí también trabajando en lingüística, en traducción, en gramática comparada, en mi trabajo en la Universidad Francesa. Entonces, yo lo que les vengo a presentar aquí es un programa particular, que es una formación dentro de las formaciones de la Universidad Francesa. Yo trabajo en la Universidad Paris-Créteil, que es una de las universidades de la periferia de París, muy cerca, se llega en metro. Antes se llamaba París 12. Las universidades de París hasta París 7 están adentro de París. A partir de París 8, que es Saint-Denis, que es una universidad bastante conocida. Después está París 10, que es Nanterre. París 12 es Créteil. Ahora no se llama más con números, pero es la antigua París 12, mi facultad. Entonces, mi universidad es una universidad grande, una universidad donde hay medicina, derecho, ciencias duras, matemática, física, y también ciencias humanas y gestión y economía. Bueno, es una universidad de más de 40.000 estudiantes. Bueno, la Universidad de Buenos Aires es un despropósito de universidad, o sea que no se puede comparar, pero dentro de las universidades es una universidad grande, mi universidad, y muy pluridisciplinaria. Entonces, ¿qué es una escuela universitaria de investigación? Hay fondos europeos para la investigación a los que uno se presenta, no hay, digamos, que proponen un complemento de dinero que permite a ciertas formaciones proponer como formaciones, entre comillas, de excelencia. Entonces, hace 5 años fue el último llamado de estos fondos europeos a todas las universidades, a todas las disciplinas en toda Francia, y fueron retenidos 20, ganaron 20 escuelas universitarias de investigación, de las cuales muy poquitas en ciencias humanas. En general son escuelas universitarias de investigación en medicina, en ciencias duras. Y esta universidad, esta escuela universitaria de investigación está dedicada a la cuestión de francofonías, plurilingüismos y políticas de las lenguas. En realidad, si lo tengo que resumir en 2 palabras, la cuestión que investiga esta escuela es la cuestión de lengua y poder. Entonces, propone una formación interdisciplinaria, una especie de suplemento o complemento a diplomas de máster y doctorado en letras, lenguas extranjeras, español, inglés, alemán, derecho, filosofía, historia, y en parte, aunque el máster está menos desarrollado ahí, en ciencia política. Entonces, esta escuela universitaria de investigación tiene ese logo que ustedes ven ahí, FRAP, que representa el globito que representa la lengua, las columnas que representan la institución, la idea de poder, ese semicírculo que muestra un poco el mundo, la idea del plurilingüismo, y ese rojo inclinado en el FRAP, en la letra A, reproduce un signo que es de la UPEC, que es una especie de puerta abierta que lo tienen sobre el logo también de la UPEC de la universidad. France 2030, Francia 2030, es el nuevo nombre de estos financiamientos particulares para la investigación. Entonces, les voy a ir contando un poco lo que es esta escuela de investigación y en qué consiste la formación y cuáles son las particularidades de lo que proponemos. La primera diapositiva simplemente les presenta la universidad, es una foto de la Universidad Paris-Créteil, a la que se llega, como les digo, en uno de los metros de París, está como en las afueras de París, pero cerquita. Este es el edificio principal, donde está la presidencia y donde funciona la facultad, ahí donde ven el cartel UPEC, ese es el edificio donde funciona la Facultad de Ciencias Humanas, donde yo estoy y donde están la mayor parte de las formaciones. Después, bueno, Derecho tiene otro edificio que está a 5 o 6 cuadras de aquí. Bueno, el campus es grande, tiene varios edificios. Entonces, la escuela Francofonías y Plurilingüismos tiene como en el corazón de la preocupación del programa científico la cuestión de la política de las lenguas, perspectivas geopolíticas y biopolíticas, la cuestión de la lengua y el poder. Entonces, para declinarlo con más detalle, francofonías plurales y otras situaciones de plurilingüismo,
la idea de una construcción descentrada e interdisciplinaria de los saberes para analizar y comprender el mundo contemporáneo. El programa científico se articula en 3 ejes. Yo soy responsable del eje 2. El eje 1 es plurilingüismo en las instituciones y las organizaciones, y es el eje que está dirigido por una profesora de Derecho que trabaja mucho sobre el uso de las lenguas en las instituciones, en particular en el derecho, pero también hay personas implicadas en estos seminarios de este eje que tienen que ver con la cuestión de con la historia y con la memoria también, y la cuestión de las lenguas en ese ámbito. El corazón de la reflexión es las comunidades imaginadas y políticas de las lenguas. Tomamos comunidades imaginadas en el sentido del historiador Benedict Anderson, que concibe la nación como una comunidad imaginada, en el sentido de una pertenencia que tiene mucho que ver también con una lengua. El desarrollo de las naciones tiene que ver con el desarrollo de las lenguas vernáculas y el cambio de la visión, digamos, el poder del latín, el poder de la iglesia, el poder del antiguo régimen y la monarquía. En ese ámbito surgen las naciones, según Benedict Anderson, en profunda imbricación con el desarrollo de la imprenta y de las publicaciones en lenguas, en las diferentes lenguas. Hay un tercer eje que no tiene un máster específico, que trabaja con la Facultad de Gestión y Economía. La responsable es una economista, que tiene que ver con la ética y gestión de proyectos interculturales. Ellos participan en nuestras manifestaciones científicas, pero no tienen un máster específico. El hecho de que haya o no haya máster implica, decir, los másters FRAP son másters en los cuales al máster tradicional, por ejemplo, un máster en hispánicas, o un máster en estudios anglófonos, o un máster en letras francesas, o un máster de historia, o un máster de filosofía o de derecho, se le agregan o se le combinan ciertas materias en las que los estudiantes se cruzan. Están juntos los estudiantes de derecho, de historia, y que son las materias que tienen que ver con el FRAP, que ya se las voy a presentar. Todo esto sucede en el Gran París, es decir, París y sus alrededores, y tiene una proyección científica internacional que ya van a ver con una serie de partenaires, de personas que han firmado, de instituciones que han firmado acuerdos con nosotros. Nuestros objetivos son convertirnos en un polo científico de referencia sobre política de las lenguas y proponer una formación que permita hacer frente a situaciones en las que lo social, lo identitario y las relaciones de dominación se imbrican con lo lingüístico. Es muy difícil pensar en situaciones en las que no se imbriquen todas estas cuestiones con lo lingüístico. O sea, la lengua está siempre en el corazón de todas estas relaciones, de lo social, de lo identitario, de las relaciones de poder. Entonces, estas son las instituciones que tienen que ver con el consorcio institucional del FRAP. Arriba tiene las escuelas doctorales, las escuelas sobre todo que conciernen a los doctorados del FRAP son la Escuela Culturas y Sociedades, y la Escuela Organizaciones, Mercados e Instituciones, que es esa escuela Organizaciones, Mercados e Instituciones es la que rige los estudios doctorales de Derecho, y de Ciencia Política, y de Gestión, Economía. La Escuela Culturas y Sociedades rige los estudios de Historia, de Literatura, de Filosofía, de Lenguas Extranjeras, y también de Educación. Entonces, a la derecha tienen los diferentes laboratorios. Nosotros, todo profesor investigador está inserto en un laboratorio con un nombre particular. Entonces, está el laboratorio de historia, el laboratorio del CEDIT es el CREC, el laboratorio CEDITEC es el laboratorio de comunicación, y MAGE es el laboratorio de lenguas extranjeras al que yo pertenezco. El LIRTES es el laboratorio de ciencias de la educación, y sociología, que está en otra facultad, no pertenece directamente al programa, no forma parte, pero es uno de los laboratorios con los que estamos relacionados. El LIS es el laboratorio Letras e Ideas, es el laboratorio de filosofía y de letras francesas. El MIL es el laboratorio de Derecho,
Erudit es el laboratorio de economía, l'IFA es el laboratorio de ciencia política, el Lab Urba es el laboratorio de urbanismo. El CEDIL no pertenece a la UPEC, es una UMR, es decir, una unidad de investigación que depende directamente del CNRS, que es como el equivalente del CONICET de Francia. Y bueno, después hay una serie de instituciones, entre ellos el Museo del Quai Branly, que es un museo de artes y culturas primitivas, antropológico de París, y otras asociaciones e instituciones que forman parte, que han firmado el consorcio. Esto nos permite tener acuerdos para eventualmente encontrar pasantías y colaboraciones en los momentos de las manifestaciones científicas. Entonces, las instituciones que han firmado con acuerdos con nuestra Escuela de Investigación, la Agencia Universitaria de la Francofonía, el Instituto de las Américas, el Consejo Internacional de Estudios Francófonos, redes de promoción de la lectura en Europa, Federación de Ciencias Sociales, bueno, y aparte diversas universidades de diferentes países del mundo, Pondicherry en India, Sherbrooke, Wesleyan University, Virginia en Estados Unidos, bueno, en Río de Janeiro, San Pablo. Estas son las pensiones, digamos, tanto de máster como de doctorado, Derecho Europeo, Ciencia Política, Letras, Filosofía e Historia, y las 3 lenguas, anglófona, germanófona y hispanófona, las áreas de las culturas y literaturas y lenguas extranjeras que están en la UPEC. Entonces, estas son las menciones, el nombre oficial de la mención de nuestros másters. Y estos a la izquierda están las facultades y los institutos en los que funcionamos. Todo esto es información más bien institucional. La siguiente diapositiva tiene que ver con lo que nosotros ofrecemos. Nosotros hemos ofrecido ya 12 contratos doctorales y ahora tenemos un llamado a 3 contratos doctorales en el mes de julio. Los contratos doctorales son salarios, donde también se hacen aportes para la jubilación de las personas, o sea, son verdaderos salarios que cubren completamente las necesidades de las personas que están haciendo un doctorado durante 3 años. Las personas no tienen derecho a trabajar, están, digamos, se dedican totalmente a la investigación. Es cierto que 3 años es un tiempo que está calculado para las ciencias duras, más bien, donde a alguien le dicen tenés que hacer esto, presentar 2 artículos y bueno, y observar, no sé, al virus o a lo que fuera durante 3 años. En general, esas tesis se terminan en 3 años. Las tesis en ciencias humanas suelen durar más y después no se puede extender un contrato doctoral, pero frecuentemente hay contratos en la universidad para que las personas terminen sus doctorados o financiamientos ya particulares. La gente trabaja como puede para terminar, pero bueno, tener ya una beca de doctorado es algo enorme. Nosotros hemos dado, y ahora tenemos las 3 últimas se van a dar ahora durante 3 años, y se decide en el mes de julio. Esto es algo que existe en las escuelas doctorales, proponen algunos contratos doctorales por año. Los contratos doctorales, que son la financiación, es lo que equivaldría a tener una beca para hacer un doctorado en el CONICET, son pocos. En la Escuela Doctoral Cultura y Sociedad, en los últimos años han sido entre 3 y 5 para todas las disciplinas, no el derecho que tiene otra escuela, pero sí para la historia, filosofía, letras, las lenguas. Es decir, que es bastante difícil ganar un contrato doctoral. Para ganar un contrato doctoral, tanto en el FRAP como en la escuela doctoral o en otras escuelas doctorales, eso, primero la competencia es muy grande porque uno compite con todos los estudiantes también franceses, ¿eh? Hay que pasar una entrevista frente a todos los directores, una entrevista en francés, después de haber presentado un proyecto, pasar una entrevista y frente al director del laboratorio de historia, el de lingüística, etcétera, diferentes laboratorios. Y bueno, todos los candidatos se presentan y ahí se decide quiénes son las 3 personas que obtienen el contrato doctoral. Además de ese contrato, nuestra escuela de investigación propone algo que no propone nadie, que son becas anuales
para estudiantes internacionales de máster o de doctorado. Los estudiantes internacionales son estudiantes que han hecho sus estudios de grado en otro país, ¿no? Entonces, ahí la competencia evidentemente es menor. No solamente hay que tener un tema que tenga que ver con el programa científico del FRAP, sino que además hay que haber hecho sus estudios en el extranjero, es decir, sobre todo son para extranjeros. Pero además, la otra particularidad es que no solamente hay becas, bueno, son becas anuales, eventualmente se pueden volver a presentar la persona, son becas, no son contratos doctorales, es decir, son becas que permiten que uno complemente trabajando, no tienen un aporte, es decir, no dan derecho a jubilación, son realmente becas, pero son becas de 900 euros por mes, lo cual no es poco, ¿no? Es decir, por lo menos es un punto de partida que con un complemento de otro trabajo uno por ahí compartiendo un piso y puede llegar a vivir. Estas becas además se dan para doctorado y también para máster. Nadie en Francia da becas de máster. Entonces, y son para estudiantes internacionales y para este programa internacional. Entonces, sobre todo lo que yo estoy promocionando es que se conozca. Obviamente las becas no son tantas. Es decir, si yo ahora que he hecho este recorrido por todas las universidades, se empiezan a presentar muchas personas, no va a haber, o sea, no hay becas para todo el mundo, pero yo quiero que la gente sepa que existe esta posibilidad. Otra particularidad es que para presentarse a una beca, tanto de doctorado como de máster, lo importante es haber sido aceptado por un profesor de la disciplina dentro del FRAP, y tener un proyecto que tenga que ver con esto. Es un proyecto breve, no es como el proyecto de doctorado, es un proyecto más breve, es un tema de trabajo, y haber tenido la aceptación, y esto se decide sobre papel, es decir, no hay entrevista a la persona. Entonces, bueno, es menos intimidante. Y por otra parte, ahí los franceses no se pueden presentar a estas becas. Entonces sería una ayuda, tal vez, para que una persona pueda venir en un comenzar sus estudios en el programa del FRAP. Entonces, el FRAP tiene también otras ventajas, además de estas posibilidades de becas. Tiene un programa que se desarrolla con coloquios, jornadas de estudios, seminarios y escuelas de verano, ¿no? Todos los años hay una escuela de verano y hay un coloquio de jóvenes investigadores. El FRAP le da la posibilidad a los jóvenes investigadores, sobre todo los doctorandos, de que puedan organizar la posibilidad de organizar un coloquio. Ya van a ver algunas fotos de algún coloquio organizado por los jóvenes investigadores. La particularidad del FRAP es justamente su interdisciplinariedad. Los seminarios son compartidos entre especialistas de diferentes disciplinas y de diferentes áreas, y esto hace que tengan una gran riqueza. Además, también hay seminarios todos los años propuestos por el CEDIL, que es un laboratorio de sociolingüística. Por otra parte, todo el tiempo recibimos profesores extranjeros, es decir, que entre este dinero que tenemos, que nos da la posibilidad de crear esta escuela de investigación, nos permite que cuando hay alguien que está en Europa por algún motivo, a lo mejor invitado por otras instituciones, podamos invitarlo a dar una clase, por supuesto remunerándolo, pagándole un pasaje interno en Europa, además de poder invitar a veces a algunos profesores invitados que vienen del extranjero. Pero bueno, hay esta idea también de aprovechar la presencia en Europa de muchos profesores. Yo soy, a modo de ejemplo, yo soy coordinadora de uno de estos seminarios, y este año había una profesora polaca, doctora, que trabajaba sobre la traducción de pragmatemas
en las series y películas, había hecho un trabajo sobre la traducción de estos. Entonces, era un seminario de reflexión sobre la traducción. Después estuvo Mónica Sursmuk de la UNSAM, que trabajó sobre el que fue maestro de Garchunov en las colonias judías de Entre Ríos, y cómo trabajaba él con las lenguas y cómo manejó. Es una persona que vivió y trabajó entre diferentes lenguas, y ella hizo una reflexión sobre eso. Después estuvo Magdalena Campo, la profesora de la UCA y del Salvador, que dio dos cursos, dos clases sobre traducción. Y al final estuvo Mariana Heredia, que es socióloga, que estaba como profesora invitada en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, y a la quien invitamos a reflexionar. Ella propuso una reflexión sobre de qué manera se traduce un modelo a una política, o sea, otra noción de traducción. Entonces, bueno, le estoy dando un ejemplo de un seminario donde hubo 5 profesores invitados, 4 o 5 clases de profesores invitados en un seminario de un semestre. Otra característica del FRAP es que, por ser un programa relativamente de pocas personas, es decir, no es un programa masivo, podemos hacer contratos pedagógicos individualizados en función de las necesidades de cada estudiante para que hagan materias diferentes. No hay un programa único, tiene que ver también con la investigación que hacen. Y por otra parte, en el primer año de la investigación del máster hay tutores que los ayudan, además del profesor que enmarca, hay tutores que ayudan a la elaboración de la investigación los estudiantes inscritos en máster. En los cursos también participan a veces traductores. Por ejemplo, en los cursos de Derecho muchas veces participan traductores de las instituciones europeas que trabajan y reflexionan sobre cómo funcionan las lenguas en las instituciones europeas, instituciones que traducen sus documentos a 25 lenguas, hay otras que funcionan en 2 lenguas, en 3 lenguas, y bueno, toda esta reflexión también se hace a partir del trabajo de los traductores. Otra posibilidad que también da nuestra universidad es la de mejorar el nivel de francés, puesto que hay un departamento de francés lengua extranjera que ya existe. Entonces, cuando los estudiantes tienen un nivel que necesita mejorarse, pueden ir a tomar cursos en esta institución. Aclaro, desde ya no lo puse en la diapositiva, que los estudiantes que son aceptados en el FRAP pagan el arancel el mismo arancel que tienen los franceses, que es un arancel mínimo. Los estudios en Europa, en los distintos países, tienen precios muy diferentes. En España, hacer un máster es algo relativamente caro. Bueno, ustedes saben que en Estados Unidos es mucho más caro. En el Reino Unido es mucho más caro, y en Francia no es gratuito, pero es casi gratuito. Se paga 200, 300 euros por año, o sea, es una cosa simbólica. Eso el gobierno de Macron en un momento decidió, y digamos, hay un decreto en el cual a los estudiantes universitarios extracomunitarios, los que no pertenecen a la Comunidad Europea, los que no tienen un pasaporte europeo, se les cobra unos aranceles diferenciados. Nosotros hicimos mucha oposición, tuvimos mucha oposición, hubo mucho movimiento contra esto, sin embargo, algunos los están aplicando. Pero evidentemente en esta formación FRAP no se aplican estos aranceles diferenciados. Más allá de tener beca o no tener beca, digamos, si una persona va a estudiar, el importe que paga es el mismo que paga un francés, que es mínimo. Por otra parte, hay una pasantía, el Máster 2, estoy hablando aquí del máster, tiene una pasantía obligatoria en el Máster 2. Estas pasantías pueden hacerse en los laboratorios del consorcio, en el Museo del Quai Branly y también en el extranjero. Es decir, que alguien, por ejemplo, alguien que va y hace los 3 primeros semestres, el cuarto semestre puede hacer una pasantía, por ejemplo, en Argentina. Lo que tiene de particular el FRAP es que no solamente, más allá de que uno obtenga o no obtenga una beca, estar inscrito en el FRAP da posibilidades de financiamiento para viajes al extranjero.
para participación en coloquios, evidentemente esto concierne más a los doctorandos, o para hacer esta pasantía obligatoria, esta investigación obligatoria, una pasantía en un laboratorio en el segundo semestre. Doy un ejemplo. Este año yo tengo una estudiante de Máster 2, francesa, que trabaja sobre Malvinas. Y este segundo semestre, el FRAP, la Escuela Universitaria de Investigación, le financió un viaje. Y en este momento está en la UNSAM, como laboratorio y más como marco, haciendo ciertos cursos en la USAM y sobre todo trabajando en diferentes lugares para seguir su investigación sobre Malvinas. Ella trabaja sobre... Entonces, bueno, esto no existe en ninguna parte, es decir, seguramente puede ser, no puedo decir que no existe en ninguna parte en otras disciplinas, que más de ciencias duras porque no lo conozco, pero es muy raro que a nivel de máster se financie a un estudiante, es rarísimo. Y esto lo permite el FRAP. Entonces, además de la beca, que por supuesto hay un número limitado de becas, esta chica que vino ahora no tiene beca, pero ha tenido una beca de movilidad. Por supuesto, todo esto pasa por no es automático, hay un concurso y se financia en función de las necesidades y de los objetivos de investigación. Bueno, hay profesores extranjeros en los seminarios, como les dije, en las universidades de verano, hay becas de movilidad internacional para participar en coloquios, para hacer pasantías. Hay un estudiante también mío que en un momento del máster, él trabaja sobre la diáspora africana y sobre el relato de la diáspora africana en Colombia, sobre un escritor colombiano, y en un momento se fue a hacer una pasantía a la Universidad de Howard en Washington, que es la Universidad Negra de Excelencia, donde había un especialista que trabajaba sobre estos temas y pudo aprovechar eso también ayudado por el FRAP. Bueno, hay muchas manifestaciones científicas a lo largo del año, se cofinancian manifestaciones científicas impulsadas por los miembros de los laboratorios del consorcio, se ayuda a publicar trabajos científicos, se articulan las investigaciones de la Escuela Universitaria de Investigación con las investigaciones de los ejes estratégicos de la UPEC. La UPEC tiene ciertos ejes transversales, uno de ellos es francofonías y plurilingüismos, que por el momento la UPEC nos lo deja un poco a nosotros, porque tenemos esta escuela de investigación, pero hay otro eje que es transformaciones, desigualdades y resistencias, que es en relación con gente que trabaja en urbanismo, en geografía, y en historia, y también en lenguas, y en relación, hay muchas actividades que se cofinancian y el FRAP, la Escuela de Investigación, cofinancia actividades o organiza actividades con la gente que trabaja en esos ejes. Por otra parte, hay proyectos propios impulsados por estudiantes y por investigadores de la EBER-FRAP. En este momento tenemos un proyecto de un pequeño repertorio conceptual de la EBER-FRAP, un proyecto que nació de un seminario, de una invitación a Victoria Boschiroli, justamente, que es lexicógrafa. En un momento Victoria había ido a un coloquio a Leipzig, invitada a un coloquio de lexicografía, y entonces vino a dar una de las clases en este seminario mío, que yo coordino, no es mío el seminario, yo lo coordino, de traducción. Y ahí surgió la idea, en esta reflexión lexicográfica, los estudiantes dijeron, todo el tiempo en FRAP estamos aprendiendo conceptos nuevos, conceptos que son muchos neologismos, conceptos como, no sé, antropoceno, interseccionalidad, posmemoria, glotofobia, bueno, etcétera. Y entonces dijeron, sería interesante pensar un diccionario. Bueno, un diccionario es una palabra demasiado importante. Esto se transformó en un proyecto en el que invitamos nuevamente a Victoria a que diera un seminario de lexicografía. Y luego tenemos ahora una postdoctoranda que está impulsando la redacción de varios artículos de un pequeño repertorio conceptual
es una especie de muestrario, no se puede hacer un diccionario con un grupo y con unos medios limitados, digamos, pero estamos en un proyecto que va a tener una edición papel y también va a tener una edición en línea y va a continuar, y esto está impulsado y financiado por el FRAP. Este, además de ese pequeño repertorio conceptual, que es un proyecto sobre todo de investigación, pero también de divulgación y de puesta digamos, de compartir estos nuevos conceptos que surgen en las ciencias humanas. En este momento yo estoy desarrollando otro proyecto que seguramente ustedes van a poder aprovechar cuando esté en línea, porque es un proyecto de hacer una plataforma que se va a llamar Interletral. Inter por lo interactivo, letra, porque letra con una sola T, porque soy yo hispanista y entonces escribo letra con una sola T, y porque es un adjetivo, porque esto pretende ser una ayuda para los docentes y no pretende reemplazar a un docente y convertirse en un curso. Entonces, ¿para qué? Es para enseñar análisis del discurso, teoría literaria y literatura, historia de la literatura. Mi proyecto inicial era un proyecto en español y después, al presentarlo, me dijeron, no, tiene que existir en francés y en inglés. En este momento el proyecto lo estoy desarrollando para hacerlo en inglés, en español y en francés. Un proyecto para aprender algunos elementos de análisis del discurso, el tipo de conceptos que se dan en semiología cuando cuando alguien ingresa, es decir, conceptos básicos sobre enunciación, sobre signo lingüístico, concepciones del signo lingüístico, sobre polifonía, sobre implícitos, pragmática, semántica, argumentación, algunos conceptos básicos, y también sobre teoría literaria, análisis de narrativa, de poesía, análisis, conceptos de transtextualidad, conceptos teóricos, teoría de las figuras retóricas, y luego también historia de la literatura. Y estoy hablando de historia de literatura francófona, hispanófona, anglófona. Eh, Esto, digamos, la presentación de los contenidos va a ser a través de videos que son como PowerPoints animados con una voz en off y con gráfica también, es decir, también con, es decir, son videos, no son textos fijos. Y luego con ejercicios interactivos, y esto va a tener también una versión en una aplicación, es decir, que un estudiante va a poder estar respondiendo, completando y haciendo ejercicios interactivos sobre Peirce o sobre Benveniste o sobre Bakhtin, les digo por si análisis del discurso, ¿no? Pero también va a poder ser sobre Genet o sobre la teoría de los incipits o bueno, distintos, o sobre historia de la literatura, o sobre los tópicos y sus reutilizaciones en la historia. Entonces, la diferencia, es decir, cuando uno estudia una lengua extranjera, frecuentemente tiene muchos medios a su alcance para ejercitar cómo se conjugan los verbos, hacer ejercicios interactivos. Cuando uno quiere encontrar una buena clase o un PowerPoint o un video sobre, no sé, Foucault, sobre Bakhtin, seguramente hay, y hay muchas cosas. Lo que hay son cosas sueltas, con niveles de calidad muy diferentes. Hay muchas cosas cuando uno se pone a mirarlas, hay muchas cosas que tienen errores. Errores a veces porque están hechas por gente que no es especialista, o errores también porque están hechos de una manera un poco rápida para entender un concepto, pero estrictamente si uno se pone a pensar, bueno, hay como, bueno, como cosas, simplificaciones que nos llevan un poco a una concepción, bueno, algo que no está bien formulado. Entonces la idea aquí es hacer una cosa que sea accesible a mucha gente, pero con un cierto rigor científico y aparte una gradualidad, un ejercicio. La idea es que le pueda servir tanto a un estudiante que se interesa en esto de final del secundario, como a estudiantes de los primeros años de la universidad, como a estudiantes de diferentes
para reactualizar. Por ejemplo, tengo amigos que son lingüistas y me dicen, estoy esperando tu parte de literatura para revisar conceptos de literatura. O alguien de literatura que me dice, yo quiero ver tu parte de análisis del discurso. Es decir, la idea es que esto sea una cosa interactiva, una herramienta interactiva. Bueno, y esto lo está financiando el FRAP. Bueno, esto les digo como un proyecto futuro que va a estar en línea y que ustedes yo ya les haré llegar cuando esté, para que lo puedan utilizar como un recurso complementario de las clases. O sea, nada, evidentemente nada va a reemplazar, a mi modo de ver, la clase y el intercambio presencial con los estudiantes. Bueno, cuando les hablaba de las materias, cada uno cuando sigue un máster del FRAP, sigue el máster específico de su disciplina. Un máster en historia, un máster en filosofía, un máster en hispánicas, un máster en letras. Pero además hay materias transversales. Las materias transversales, por ejemplo, son metodología de la investigación, sociolingüística, imaginarios y desafíos y mecanismos biopolíticos, interseccionalidad, teorías y circulaciones transnacionales, el imperio como comunidad imaginada, construcción del Estado, política pública de las lenguas, culturas y políticas de las lenguas, multilingüismo en la Unión Europea, comunidad y poder de la ficción. Estos son seminarios propuestos por colegas de diferentes disciplinas y muchas veces compartidos por diferentes profesores. Estos seminarios son seminarios donde en el tronco común se encuentran personas de las diferentes disciplinas. En los seminarios de especialización, tal vez un poco menos, a lo mejor se encuentran los historiadores con la gente de derecho y a lo mejor se encuentran la gente de letras con la gente de lenguas extranjeras, pero eventualmente también con estudiantes de derecho en función de las necesidades de la investigación de cada uno de los proyectos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un seminario. A la derecha, un profesor que es el director del Consejo Científico. Ahora les voy a mostrar cómo está gobernado el FRAP. Aquí tenemos un coloquio organizado por jóvenes doctorandos. Entonces tenemos doctorandos, era sobre estereotipos culturales, un seminario de jóvenes investigadores en la UPEC, era una jornada de estudios. Estos son los afiches de las escuelas universitarias de verano. La primera fue sobre comunidades interpretativas, fue una universidad de otoño por la pandemia, no de verano. La primera universidad grande de verano fue en 2022 sobre imaginarios de las lenguas. Ahí fue una universidad larga a la que asistieron los miembros del Consejo Científico Internacional. Los años siguientes hubo una sobre traducción y política, un horizonte para las ciencias humanas y sociales. El siguiente fue sobre lenguas y democracias el año pasado. Y ahora, en mayo, va a tener lugar uno sobre lenguas y saberes, que va a estar dedicado justamente a los nuevos conceptos en ciencias humanas. Una reflexión desde diferentes disciplinas sobre los nuevos conceptos. Aquí tenemos una foto del año pasado, donde hay una entrevista, están entrevistando a un escritor. Hay 3 doctorandos, a la izquierda y a la derecha, está el escritor en el centro y está la directora del FRAP a la derecha del escritor. Aquí tenemos en esa misma jornada, tenemos una exposición sobre los 100 primeros días del gobierno de Milei, una exposición fotográfica. En esa jornada también tuvo una mesa redonda sobre esos 100 primeros días del gobierno de Milei. Esto fue el año pasado. Aquí tienen otra foto sobre los estudiantes de máster que tienen que hacer una restitución. La escuela de verano es una materia que ellos tienen que validar con una restitución en el momento, es decir, durante el tercer día o el cuarto día, el último día, y aparte tienen que hacer un trabajo escrito de restitución de esa experiencia en la que ellos participan también como organizadores y también, digamos,
como una escucha atenta. Y aquí tenemos a los doctorandos, eh, estudiantes de máster de diferentes disciplinas que estaban haciendo su restitución. La proyección profesional del FRAP es la investigación fundamentalmente, pero también carreras que tienen que ver con organizaciones no gubernamentales, carreras de consulta en políticas públicas, traducción, enseñanza y trabajo como expertos en el ámbito educativo, en misiones o proyectos, o como en la ingeniería de investigación, es decir, la organización de la investigación en institutos, en relaciones internacionales, en servicios culturales. Estas son como las proyecciones amplias de la formación del FRAP. ¿Cómo está gobernado el FRAP? Hay un comité ejecutivo del que yo formo parte, somos los miembros de los 3 ejes. Hay una profesora de Derecho en el eje 1, yo estoy en el eje 2 y hay una economista en el eje 3. La directora es una colega de literatura francófona. Después hay un historiador y está Isabel Leglis, que es una sociolingüista, y hay una manager bueno, es alguien que dirige todo, que se ocupa a tiempo completo de la gestión. Entonces nosotros nos reunimos regularmente, 1 o 2 veces por mes, y aplicamos lo que decide el Consejo Académico y el Consejo Científico Internacional. El Consejo Académico está formado por los directores de todas las escuelas doctorales y las facultades que forman parte del FRAP, y se reúne 2 veces. El Consejo Académico es el que decide las financiaciones de las manifestaciones científicas, de los grandes proyectos, y también decide las becas y los contratos doctorales. Y después hay un Consejo, este se reúne 2 veces por año. Y el Consejo Científico Internacional es el consejo ante el que al que nosotros le damos cuenta cada 3 años. Es como la garantía científica de nuestro proyecto. Está dirigido por Suleiman Bashir-Diagne, que es director del Centro de Estudios Africanos en Columbia. Y después hay profesores de Canadá, Yves Frenet, de Alemania, Hans-Jürgen Lusenbrink, Fiona McLaughlin es una sociolingüista de la Universidad de Florida, Lydie Moulin-Lenot de la Universidad de California, de Southern California, que es especialista en literatura francófona, Luis Alberto Quevedo, que tal vez ustedes conozcan, que es de Flaxo, Argentina. Jeff Ryder es un especialista de una universidad irlandesa de estudios medievales. Entonces, ante ellos, cada 3 años nosotros damos cuentas y ellos rendimos cuentas y ellos nos orientan, nos dan consejos, nos dicen, nos dan consejos respecto de cómo podemos diversificar o hacer nuevos acuerdos, etcétera. Bueno, es una garantía científica. Aquí tienen la foto del comité ejecutivo, ¿no? Está Isabel Leglis, que es la sociolingüista, Laure Clément-Vils, que es la profesora de Derecho, la directora, Violaine Parisot, Sandrine Cablan, economista, Muriel Vautier, que es la manager, Emmanuel Furex, el historiador, y a la derecha estoy yo. Este es nuestro consejo internacional. Está el profesor alemán, el profesor canadiense, la profesora sociolingüista que trabaja en Estados Unidos, Suleiman Bashir-Diagne de Columbia, Luis Alberto Quevedo, y Lydie Moulin-Lenot, que no estuvo en la foto porque llegó un día más tarde, y Jeff Ryder, que es el especialista medievalista que trabaja en una universidad irlandesa. Bueno, aquí están todos los responsables de los diferentes másters, de los másters que integran el FRAP, y los interlocutores de los seminarios, los responsables de los diferentes seminarios que se organizan todos los años. Las direcciones importantes, de todos modos hay que retener una sola dirección, EUR FRAP. Buscando EUR FRAP ya encuentran toda la información sobre las becas, sobre cómo se constituye, cuáles son las fechas. Es decir, metiéndose en la página del FRAP tienen toda la información, inclusive tienen nuestras direcciones, pero de todos modos yo les he enviado este documento. Y aquí tienen las últimas direcciones. Entonces, bueno,
quedo abierta, espero haber sido clara y quedo abierta a todas las preguntas que quieran hacerme. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Presencialmente, bueno, estaríamos aplaudiendo.